a las familias no se les comunicó que el gobierno había solucionado el problema desde agosto del año pasado. Los que eran alcahuetes del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues ahora están muy molestos. Nada más era Ciro, la opinión de Ciro, ¿sí? Ante una reacción, no estoy hablando de los padres y de los niños, ¿sí?, de una mafia que existía y que se dedicaban a robar y se les acabó el negocio. Y la reacción es la que estamos enfrentando. Eso es lo que quiero que se tome en cuenta, porque a veces en los medios no se dan antecedentes, no se explica. Bueno, ya me imagino, no vi a Ciro anoche, porque me acuesto temprano, pero ya me lo imagino. O sea, no hace falta verlo. O sea, no habló seguramente de esta empresa que tiene el contrato. No habla de la gran corrupción que ha habido en el sector de la salud. Mucho menos va a hablar del propósito que tenían los anteriores gobernantes, a los que él protegía, de privatizar la salud. Ni modo que hable de eso. Entonces, piensen ustedes que ha habido una reducción considerable del presupuesto destinado a la publicidad. Antes no había límite, por mencionar algo. Y entonces ahora pues ya no tenemos posibilidad de estar pagando esta publicidad, y hay inconformes y siempre han habido opositores. O sea, es normal que esto pase. Si utilizan a los niños, tampoco se han caracterizado por tener escrúpulos morales. O sea, desde luego no son todos los medios ni son todos los periodistas, pero sí los que formaban parte del antiguo régimen, que se dedicaban a mantener la corrupción, los que eran alcahuetes del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues ahora están muy molestos. Pero aquí lo importante es tener la conciencia tranquila y estar seguro de que se tiene que ir hacia adelante y al mismo tiempo garantizar las libertades. Por eso, qué bueno que tenemos posibilidad de informar. Ayer que se dio esto, le hablé a los responsables del sector salud: vénganse en la mañana, porque informamos temprano. Antes no podíamos, nada más era Ciro, la opinión de Ciro. ¿Sí? Ahora no, ahora aquí estamos ejerciendo nuestro derecho de réplica. Presidente, una segunda pregunta. ¿Cuál es, ya explicó el subsecretario de las pláticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con los laboratorios y obviamente con los representantes de los países de China y la India? ¿Cuál es la relación o las pláticas que su gobierno ha entablado con esos gobiernos para que obviamente no haya ese stop de que no pudieran llegar los medicamentos a México? ¿Y cuánto está invirtiendo el gobierno de México para adquirir esos aditamentos médicos para la atención de los niños?
tenemos abasto de los medicamentos. Sin embargo, por lo que planteó aquí el doctor, de que hay la escasez a nivel mundial de uno de estos insumos, ya se autorizó que la Secretaría de Marina nos ayude para traer estos insumos donde se consigan y se autoriza una inversión en el caso particular de este insumo para los niños de cáncer de 60 millones de pesos. Acabamos de resolverlo así, pero lo que estamos es previendo que no vaya a haber escasez por la crisis mundial de este insumo en particular. Sí. Desde luego, es algo que están padeciendo otros países, hasta Estados Unidos. Nosotros tenemos la posibilidad de conseguirlo, ya se consiguió este insumo, tenemos disponibilidad, pero queremos asegurarnos hacia adelante y ya estamos en eso. México tiene muy buenas relaciones, el gobierno actual, con todos los gobiernos del mundo y ya hoy Marcelo Ebrard va a establecer comunicación y vamos a tener todos los insumos que se requieren. En el caso de los niños de cáncer, y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo, nunca va a faltar. Y tenemos presupuesto suficiente y tenemos todos los medios para que no falte el abasto de medicamentos. Y desde luego vamos a ir avanzando cada vez más. Les molestó muchísimo no solo el combate a la corrupción, bueno, eso es más, porque tocarles la bolsa a estos ambiciosos que se han dedicado a robar desde hace mucho tiempo, pues es un agravio mayor. Pero también la parte ideológica, ¿cómo que la gratuidad? ¿Cómo que ya no se va a cobrar? Hay resistencias a eso. Y nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes. Y no se van a cobrar los medicamentos. Y van a haber medicamentos. Le dejamos al doctor Hugo López-Gatell que introduzca. Mucho gusto. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos. Voy a decir de manera breve lo que se relaciona con lo que ya habíamos explicado el jueves pasado de cómo funcionan estos problemas de concentración del mercado y cómo eso puede llevar de manera directa a presiones por el reinterés comercial que lleven a que escaseen los medicamentos en el punto de servicio por acción directa de los proveedores. Lo explico de esta manera, nos vamos a enfocar al cáncer y de manera especial vamos a atender el problema del cáncer infantil. Finalmente, lo que ocurrió ayer, insistimos en expresar nuestro total respaldo y simpatía a las familias de los niños con cáncer, se precipitó por un problema de que estos medicamentos que compramos y que desde inicio de enero advertimos que se los estaban a disposición de estos hospitales y aparentemente a las familias no se les comunicó que el gobierno había solucionado el problema desde agosto del año pasado. Obviamente reaccionaron con indignación y con ansiedad y se manifestaron. Eso es lo que queremos dejar muy en claro.
Básicamente quiero que ubiquemos la dimensión o el tamaño del problema. Ayer en estas manifestaciones de este grupo que cerró el aeropuerto se hablaba de cientos de miles de casos de cáncer infantil al año. Precisemos, estamos hablando en México que la incidencia de cáncer infantil es alrededor de 7,000 casos por año. La mitad de ellos son leucemias, me estoy refiriendo al cáncer infantil. La mitad de ellos son leucemias y la mitad de los casos de leucemias agudas se atienden principalmente en 2 hospitales nacionales, que son el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ese es el tamaño del problema. Ahora, seamos muy claros, cada caso es importante, cada caso es una experiencia de dolor humano para los pacientitos y para sus familiares. Entonces, nuestra total simpatía, respeto y apoyo y compromiso con las y los pacientes y con sus familiares. Pero sí es muy importante, cuando estamos hablando de este problema, tener claridad de los números. Ahora, respecto a los medicamentos, hay un problema mundial que primero tenemos que tener también muy claro. En el mundo, el mercado de medicamentos oncológicos también está extremadamente concentrado. Hay 2 empresas mundiales que producen los principios activos de varios de los medicamentos contra el cáncer de gran uso en todo el mundo. 2 empresas, una en China y otra en la India. Esto desde hace varios años. La empresa de China sufrió problemas en su capacidad de producción y la mitad, se podría decir, de la producción mundial de algunos de los medicamentos oncológicos principales. Estamos hablando de vincristina, de ciclofosfamida y de ifosfamida como los medicamentos que sufrieron este problema del mercado mundial, ya no se producen con la suficiencia necesaria para abastecer al mundo. Obviamente se encarecieron, se concentraron. Ahora, sabiendo esto y habiendo surgido esta crisis, en este gobierno tomamos acciones. Entonces, nos hacemos responsables, y así hemos actuado, de enfrentar el problema y de buscar soluciones. Y aquí destaco y agradezco el papel que ha jugado la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ayudar al sector salud a encontrar estos medicamentos. Y agradezco también al canciller Marcelo Ebrard su apoyo en la parte diplomática por abrir los canales para encontrar los productos. Y puedo decir con toda tranquilidad y contundencia que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metrotexato, y entonces decidimos que era estratégico para el país que nosotros, el gobierno, compráramos los medicamentos y que no estuviéramos sujetos a lo que el jueves pasado llamé chantaje y presión de una empresa monopólica en México, que es la que tiene contratos de farmacias con la mitad de los hospitales federales.